pedir a don Jaime Dunn que en 10 minutos nos haga una presentación de su criterio y observaciones a lo que nos ha presentado don Germán Molina. Bueno, Germán ha hecho una excelente explicación de cómo funciona el presupuesto, y lo interesante es que ha puesto sobre el tapete varios temas que creo que son de preocupación, y yo en esta breve presentación de comentario voy a tratar de enfatizar aquellos sobre los cuales hay que tomar especial atención. A ver, por el lado del ingreso, como Germán decía, hay un presupuesto en el cual, al final de cuentas, desde el punto de vista estadístico, hay un incremento en los ingresos corrientes del 14% versus el presupuesto del año pasado. Y cuando vemos cuáles son los dos factores que van a incrementar el presupuesto, como Germán también lo comentó, es pues la parte de ingresos de operación y ingresos tributarios. Los ingresos tributarios que crecen casi en 15%, y los de operación casi en 10%. No nos olvidemos que los ingresos de operación son básicamente los ingresos que tienen las empresas estatales, y los ingresos tributarios, obviamente, estamos hablando de todos los impuestos que pagamos nosotros, incluyendo IHD y el IEDH. Ahora, por el lado de las fuentes de financiamiento, creo que es importante hacer notar dos factores. Como para este presupuesto el financiamiento externo baja y hay un incremento en fuentes internas. Es decir, vamos a seguir como país en una situación donde el financiamiento interno va a ir creciendo y el financiamiento externo va a ir desapareciendo. Ahora, por el lado del ingreso, solo para hacer notar y entrando en algunos de los detalles, por supuesto que sube el precio del petróleo, se puede ver como algo positivo, pero no nos olvidemos que también, como Germán muy bien nos dio a notar, hay subsidios que se pagan. Por ejemplo, el subsidio a los hidrocarburos. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, aunque tiene obviamente una mejora en los ingresos del país, pero esa mejora ya no es tan grande como era antes por el hecho de los subsidios. Por ejemplo, si es que mantenemos el petróleo a 50.47 y mágicamente resulta que el gobierno le ha dado en el clavo a ese precio, el subsidio va a ser casi de 700 millones. Pero de acuerdo a los organismos internacionales, especialmente a la Agencia Internacional de Energía, ellos calculan que el petróleo va a estar a 68.28 para el próximo año 2022, y el subsidio se va a subir a 1.000 millones. Solo para que tengan una idea de cómo nos está afectando esto, las ventas al exterior a la fecha que hemos hecho de gas y GLP han sido de 2.000 millones de dólares, y en importaciones el país ha pagado 1.600 millones. O sea, en importaciones más los subsidios que tenemos, prácticamente todo lo que es la renta petrolera empieza a desaparecer. Entonces la pregunta, ¿nos ayuda el precio del petróleo? Parece que un poquito por ahora nos ayuda, pero claramente la tendencia es que cada vez se está volviendo esa renta petrolera menos importante. Otro tema también que es importante y fundamental por la parte de ingresos, hacer notar, porque tenemos que estar todos atentos a lo que está sucediendo. Llama la atención, por ejemplo, que de la recaudación tributaria que se proyecta, hay un incremento importante en lo que serían los impuestos que pagamos las empresas y los ciudadanos. Aquí está el RCIVA, el IVA, impuestos a las utilidades, ITFs, ITs, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo crece de 37.000 millones a 42.000 millones. Es un incremento, en mi opinión, muy significativo. Es más, obviamente el crecimiento económico que se proyecta va a generar más ingresos para el país, pero adicionalmente parecería, da la impresión que pueden haber nuevos impuestos que se vayan a imponer en algún momento en el país para cumplir justamente esa meta. Por el otro lado, hacer notar que la renta petrolera, todo lo que es prácticamente el IDH, de 6.300 millones, va a 5.600 millones. Es decir, se prevé recaudar menos por renta petrolera, por IDH, el 2022. Claramente la era de los hidrocarburos en el país cada vez es menor y estamos perdiendo. Una cosa que hay que hacer notar, que la subvención e incentivos a los hidrocarburos son casi 5.000 millones presupuestados. O sea, básicamente un 90 y algo %
del ingreso que el país va a tener por IDH se va a ir prácticamente a subvenciones e incentivos en hidrocarburos. Prácticamente al país que le queda, pues una fracción de lo que le entra. Eso es un tema muy importante. Otro también tema que Germán lo ha mencionado muy bien y es muy preocupante, es cómo, fíjense en esta gráfica hasta el 2005, el país tenía la habilidad de poder financiarse con crédito externo, el déficit fiscal, más que con crédito interno. Sin embargo, desde el 2018 esa tendencia ha cambiado y hemos llegado a un punto tan dramático que en lo que va del año, en crédito interno, nos hemos financiado la cifra increíble de 12,000 millones de bolivianos. Es decir, un monto récord en la historia del país y un monto que en vez de estar fluyendo al sector privado para reactivar la economía con el apoyo del empresariado privado, pues todo esto se está yendo al Tesoro General, se está yendo hacia el gobierno, dejando sin financiamiento al sector privado. Ahora, ¿por qué es preocupante, como Germán menciona, el tema del financiamiento externo? Yo soy igual de pesimista que Germán de que ese financiamiento externo no creo que se vaya a dar, por una simple y sencilla razón. Aquí tengo una gráfica que nos muestra el precio de los bonos bolivianos emitidos hace 10 años, y estos bonos, el que fue emitido de 4.5 que vence el 2028, este bono se cotiza hoy a 91 centavos el dólar. Es decir, nuestros bonos se venden a descuento en el mercado internacional. Y si alguien quiere saber por qué fracasó la emisión de los bonos, fracasó porque justamente no nos pagan ya 100 centavos el dólar, nos están pagando 91 centavos el dólar, y ese precio al gobierno no le va a convenir, obviamente, financiarse. Rápidamente también en cuanto a esa magia que parece que vamos a tener, que las empresas estatales nos van a ayudar con sus ingresos. Hago notar un simple y sencillo ejemplo que el gobierno establece que BOA va a tener un ingreso operativo de 1.755 millones y te muestra por todos lados los ingresos positivos de las empresas estatales. Pero haciendo un simple análisis de los detalles del presupuesto de BOA para esta gestión, se ve efectivamente el ingreso de 1.700 millones, pero lo que no te muestran públicamente es que ya está presupuestando BOA en gastos corrientes 1.800 millones. Entonces, al final, BOA va a ser una empresa que, según el presupuesto, va a perder 182 millones de bolivianos. Y se supone que son los ingresos operativos de estas empresas estatales las que nos ayudan a crecer en ese 14% en el presupuesto. Ya hemos visto qué pasó con Asana, ¿no? ¿Será que después de Asana vienen las aerolíneas? No sé. Ahora, por el lado del gasto, claramente si crece el ingreso en 14 y el gasto solo en 4, nos va a generar obviamente un ahorro, pero obviamente esto es un presupuesto y es muy difícil, en mi opinión, de creer que esos ingresos se vayan a dar. Una cosa que llama la atención es el presupuesto de sueldos y salarios. Los sueldos y salarios presupuestados para este año crecen en 4.7%, es decir, se está ya presupuestando que va a haber más empleados de los 526,000 empleados públicos que tenemos, o también lo que se está diciendo aquí es que va a haber un incremento salarial que ya lo están tomando en cuenta. Y solo para que tengamos claridad en qué significan estos salarios, sueldos y salarios, que llegan a la cifra de 45,235 millones de bolivianos. Fíjense cómo los salarios del sector público han estado en ascenso continuo desde el año 2015. Hoy en día, estos 45,235 millones que se están presupuestando significan 6,594 millones de dólares, que si hacen el ejercicio de dividirlo entre 365 días, la planilla del sector público en Bolivia en sueldos y salarios es de 18 millones de dólares diarios. Eso es lo que se está presupuestando. Y adicionalmente, solo para que tengan alguna idea del impacto de la magnitud de esta cifra, resulta que el impuesto a las grandes fortunas, que todos los amigos que veo en la pantalla seguro han pagado muy felices, el impuesto a las grandes fortunas ha recaudado 38 millones de dólares. Es decir,
apenas ha alcanzado para cubrir 2 días de la planilla del sector público. Así de grande es la burocracia estatal. También hacer notar un tema muy importante, ya que el crecimiento económico de ese 5.1%, ustedes saben que se supone que es gracias a la demanda interna y a la inversión pública. Como Germán mostraba, la inversión pública de 5.000 millones de dólares que se está presupuestando es otra cifra tremendamente alta por 2 razones. A ver, primero, es prácticamente el mismo nivel de inversión pública que hemos tenido el 2016, cuando todavía teníamos algunos remanentes del auge de los commodities. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿cuánto de esto, de la inversión pública, que estuvo presupuestada en 4.000 millones en 2021, realmente se ha ejecutado? ¿Cuál es la capacidad de ejecución que tiene el gobierno? Pues les comento que la ejecución está cerca de 1.500, 1.200 millones de dólares en lo que va del año. O sea, no llegamos a ejecutar la mitad de la inversión pública. ¿Cómo es posible que se nos diga que vamos a llegar a 5.000 millones el próximo año? Y terminando y borrando, prestándome aquí una de las láminas de Germán, lo que Germán decía, y no deja de ser un tema menor, el déficit fiscal cada vez acumulado, que obviamente sigue acumulándose, y a este ritmo capaz vamos a tener unos 5 años más de déficit fiscal. Fíjense que durante la época de la bonanza hemos tenido un superávit, como decía Germán, acumulado de 14%. A la fecha tenemos un déficit acumulado de negativo 62%. Es decir, hemos gastado no solo todo el dinero de la bonanza, sino que estamos gastando 4 veces más de lo que la bonanza nos dio, en su momento. Aquí ya para ir terminando hay un tema también, una foto que es muy preocupante del presupuesto. Esta es la foto del presupuesto considerado de gasto por nivel de instituciones. Y una de las cosas que es muy llamativo del presupuesto boliviano es lo siguiente: cómo los órganos del Estado, fíjense, más las empresas públicas, se llevan 66% del presupuesto nacional, del presupuesto general del Estado. Es decir, solo las empresas públicas, y aquí están los gobiernos municipales que apenas se los ven, aquí en plomo. Tenemos las universidades públicas en verde, tenemos aquí en café las entidades descentralizadas, y fíjense qué es lo que pasa. Las empresas públicas, viendo el promedio 2011-2021, tienen un presupuesto que está en promedio, repito, 32%, se llevan 32% del presupuesto. Las gobernaciones, 9%. Los gobiernos departamentales, 5%. Las universidades, 2%. Es decir, las empresas públicas se llevan 7 veces lo que se llevan las gobernaciones y 4 veces lo que se llevan los gobiernos municipales. Es decir, es un presupuesto hecho para mantener burocracia y mantener, como dice Germán muy bien, empresas públicas. Y a manera de conclusión rápidamente, si me permiten, por el lado de ingresos, realmente muy optimistas. Yo creo que eso de la multiplicación de los panes y los peces queda pero pequeñito con lo que el Estado o el gobierno nos pretende vender como ingresos. La renta petrolera alcanza para pagar solo subsidios y un poco más. Los ingresos tributarios sin los hidrocarburos alcanza solo para pagar sueldos y salarios. Por el lado de los egresos vemos sueldos y salarios inflexibles y crecientes todos los años. Hay a mi parecer una asignación muy excesiva a empresas estatales. Sobre las fuentes de financiamiento se puede concluir muchísimas cosas. Por ejemplo, se han reemplazado los ingresos por commodities, por deuda. Eso es lo que ha pasado. La deuda interna es masiva. La emisión en los bonos en el extranjero es otra de las dependencias que vamos a tener hacia el extranjero, pero posiblemente ni se cumpla. Se beneficia al sector público sobre el sector privado. Y el sector privado sabemos que es el mayor generador de empleo, pero el sector privado, que es el que financia en realidad al final de cuentas al sector público, es el que menos participación o cero tiene de participación en el presupuesto. Creo que hay dudas muy razonables sobre la posibilidad de emitir bonos en el extranjero, les repito, y además si se lograrían emitir,
serían para pagar los bonos que se vencen en el 2022 en gran parte, ¿no? Entonces, es emitir deuda para pagar más deuda. También vemos un presupuesto, yo diría, general del Estado muy centralista, y no centralista en el gobierno, centralista en un partido político, ¿sí? En un partido político. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empleados son del gobierno de turno. Hace unos días atrás nos recordaba eso Ronald McLean Avaroa. Ellos quieren resolver todos los problemas, el dinero se va a pagar salarios y empresas estatales que también tienen empleados, por supuesto, al partido de turno. Las fuentes de ingresos, IDH más impuestos, van a pagar subsidios, sueldos y salarios, y lamentablemente parecería que Bolivia ya es una asana, pero mucho más grande. Creo que hay que estar muy atentos a qué va a suceder, pero de entrada podemos decir presupuesto grande, centralista y un gasto muy excesivo. Muchísimas gracias, Jorge.